Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico en la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Bienvenidos al episodio 244. Mi nombre es Marco Antonio y hoy vamos a hablar en el día 28 la comparación entre el empirismo y el racionalismo. Pueden dejar en los comentarios cualquier duda, comentario, o si quieren participar en el podcast pueden escribirme. Voy a dejar un enlace al grupo y evidentemente vamos a compartir un poco de filosofía. En este sentido, ayer hemos visto un poco sobre el empirismo y luego sobre el racionalismo. Y también vimos anteriores episodios el escepticismo. Uno de los conocimientos más profundos es el conocimiento del ser. Muchos lo han interpretado de diferente manera, muchos lo han materializado, lo han visto como algo óntico, y hay esta diferencia entre ontológico y óntico. Óntico es a los seres materiales finitos de la existencia de estos seres, y lo ontológico es el ser en cuanto ser, el ser en cuanto no lo que existe, el ser en cuanto lo que es lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Entonces, muchos filósofos tratan de buscar el ser, la parte ontológica, y evidentemente esto es un progreso que se tiene que hacer muy profundamente para el desarrollo espiritual, humano, racional, sensible, social, que nos conduce a una mejor sociedad, a una mejor existencia. Evidentemente esto es algo fascinante. Quiero agradecer, me vino a la cabeza Nicole es una señorita muy especial, y es diferente cómo piensa, cómo vive, cómo interactúa de corazón. Y muchos filósofos tratan de ver al ser como algo que se manifiesta en lo humano. El ser como manifestación del humano lo hizo Heidegger con el Dasein. Sin embargo, al nosotros contextualizar, categorizar, conceptualizar, le damos este enfoque académico y no experimental al ser en cuanto ser. Hoy el podcast siempre se ha tratado de que sea práctico, de que sea interesante, de que sea completamente diferente a cualquier otro podcast de filosofía o canal de filosofía. Siempre hemos promovido el pensamiento reflexivo, la toma de conciencia de uno mismo. Siempre hemos repetido: conoce de ti mismo. Siempre se ha hecho ese trabajo. Evidentemente hay más que hacer, hay más que pensar, hay más que ver en la vida. Todos tenemos nuestras actividades, todos tenemos nuestras
formas de ver, y lo mismo pasa ahora con las posturas diferentes de cómo ver la realidad, cómo ver esta parte ontológica, empirista o racionalista o escepticista. El escepticismo niega la posibilidad de conocer y propone la suspensión del juicio, propone también un conocimiento válido por probabilidad, y esto nos invita a eliminar el juicio y experimentar racionalmente el ser en cuanto ser, la parte ontológica. Esto es una unificación completa de estos tres enfoques que nos llevan a algo mucho más que sobrepasa lo teórico. Evidentemente, yo como investigador, escritor, sí me sirve mucho reflexionar sobre estos aspectos de la filosofía, y este podcast es como una base de datos donde voy mejorando, donde voy ampliando el conocimiento y donde voy proponiendo también. En este sentido, vamos a empezar a dar un repaso general de todo lo que hablamos ayer y antes de ayer, y vamos a reflexionar con todo el contenido que hemos aprendido hasta el momento. El racionalismo, presentado por Descartes, Baruch Spinoza, Leibniz y idealistas como Platón, también San Agustín, Tomás de Aquino, constituyen dos periodos diferentes, donde en el primer periodo de Platón, San Agustín, Santo Tomás, Auckland, tenemos la parte real del mundo sensible, del mundo suprasensible, del mundo inteligible, que se relaciona con nosotros, y que nosotros tenemos un conocimiento descriptivo de aquel reino o de aquel mundo inteligible. Con Descartes, Spinoza y Leibniz todo cambia, porque ahora esta discusión de acceso al conocimiento, a un lugar específico, se enfoca en un conocimiento a nivel de captación, de hasta dónde yo puedo conocer, no hasta dónde se puede acceder. Esto es súper importante, diferenciar estos dos puntos, porque en el primero vamos a ver que el mundo de las ideas, el paraíso, el reino, es algo que se manifiesta en nuestro conocimiento y tenemos el deseo de alcanzar. En lo segundo, con René Spinoza, Baruch Spinoza, Leibniz, es algo que no realmente puede existir, pero la posibilidad de que nosotros podamos conocer aquello es verdadero. Entonces solo se habla de la posibilidad del conocimiento como principios, y se justifica con principios de ideas innatas, ¿no? En Descartes tenemos tres ideas innatas: Dios, el yo y Dios, el yo y las matemáticas. Esas tres ideas son claves en Descartes, son innatas y evidentemente son distintas y verdaderas, simples y verdaderas. Y para explicar estas ideas, Platón tiene un método que es el símil de la línea, donde él menciona que del bien surgen las ideas perfectas, y las ideas perfectas se manifiestan en este mundo sensible como imitación.
Pero con René Descartes, la idea de Dios, la idea de yo, la idea de las matemáticas es algo que no tiene un tipo de origen, un tipo de sustento más que el de la validez de la existencia de Dios, pero a nivel racional, porque recordemos que Descartes menciona que yo tengo la idea de un Dios perfecto, pero yo como ser imperfecto no he podido tener esta idea. Entonces Dios ha tenido que ponerme esta idea de un ser perfecto y por eso Dios existe. Y en ese sentido, racionalmente, ya no con certeza como lo hacía Platón, sino con la validez de posibilidad y la justificación racional, tiene este enfoque racionalista de la filosofía moderna. Descartes es más o menos de la filosofía barroca, pero todo esto constituye a la filosofía moderna. Spinoza, Leibniz, posteriormente también se está iniciando un periodo contemporáneo, mucho más adelante, ¿no? Y el posmodernismo evidentemente está entre 1800 a 900. Luego viene el periodo contemporáneo y con problemas mucho más específicos, y aquí en el periodo contemporáneo se ve que la razón está influida por el lenguaje, y el lenguaje tiene esta organización de definir la realidad, pero una realidad que no puede existir sin el lenguaje. En ese sentido, el lenguaje se convierte en un pensamiento. El lenguaje es sinónimo de pensamiento, y sin este lenguaje evidentemente no habría nada de conocimiento siquiera, y por ello Wittgenstein y otros filósofos le dan importancia al lenguaje, ¿no? Pero hay algo que está mucho más allá del lenguaje, que es la intuición intelectual. Hablamos un poco de esto. Esta intuición intelectual se define por la inmediatez, se define por la relatividad, se define también por la certidumbre. En este sentido, esta intuición intelectual está mucho más allá del pensamiento, y por lo tanto, como dijimos antes, ¿no?, unifica un escepticismo donde suspendemos el juicio, después experimentamos intelectualmente aquello divino, por así decirlo, que constituye una unificación tripartita, ¿no?, de escepticismo, empirismo y racionalismo. Evidentemente, mostrar esto es algo completamente difícil, no solo por el hecho de que no podemos contextualizar, bueno, tal vez como Heidegger lo hizo, pero sí podemos dar pasos o precisiones para un estudio más medible o cuantificable, ¿no? No podemos contextualizar o conceptualizar todo este conocimiento, pero sí podemos medirlo cuantificablemente. Evidentemente, entonces combina y lleva a la filosofía a otro nivel, y eso evidentemente es lo que se busca. Y evidentemente el empirismo también tiene papel ahí, ¿no?, con lo cuantificable, lo medible. Estos dos enfoques son muy interesantes porque no solo delimitan las maneras de entender el origen del conocimiento, ¿no?, sino que también pone de relieve concepciones sobre la verdad, la certeza y el papel de la experiencia en la construcción del saber. El diálogo y la confrontación de estas posturas marcan profundamente toda la filosofía moderna y preparan el terreno para enfoques sintéticos posteriores, ¿no?, como podemos ver en Immanuel Kant, que busca reconciliar estos dos enfoques. Con Immanuel Kant el panorama es diferente. Immanuel Kant explica a fondo por qué nosotros pensamos lo que pensamos y por qué conocemos como conocemos, y por qué experimentamos
el mundo como experimentamos. Kant es completamente diferente y profundo porque se ocupa de todo. Para Kant, espacio y tiempo son dos formas a priori de conocimiento. Evidentemente nosotros no podemos medir el tiempo, ¿no? Nosotros tenemos reloj que nos describe cierto tipo de descripción horaria sobre la puesta de sol. Muchas veces esto cambia. Hay días en que el sol se duerme más tarde, otros días más temprano, entonces no es precisa y tratamos con el reloj de cuantificar a lo que no se puede, ¿no? Miramos la trayectoria del planeta y cómo gira, miramos la trayectoria del sol y cómo gira, y determinamos que en 24 horas termina la rotación del planeta, ¿no? Pero eso es el tiempo aparentemente, ¿no? Pero en profundidad, lo que nosotros conocemos como tiempo, pasado, presente, futuro, o sucesos que están pasando en hechos, son completamente relativos, ¿no? Relativos a una psicología, relativos a un contexto sociocultural, relativos a un ámbito creativo. Es diferente la concepción de cómo miramos el tiempo, incluso de edades, ¿no? Evidentemente esto es algo que no analizamos a profundidad, y Kant lo hace, ¿no? Porque el tiempo no es algo que se ponga en una mesa y se le saquen las propiedades, sino que es una construcción sumamente compleja y diferente, la cual nosotros no somos capaces de entender, ¿no? Y cuando nos explica que el tiempo es una estructura de tu mente que organiza a todas las formas sensoriales que puedas experimentar como condición de posibilidad de experimentarlas, cambia completamente el panorama de uno, ¿no? Porque Kant dice que el tiempo es una línea de una sola dimensión que se divide en muchas otras, y aquí Kant no explica completamente por qué es esto. Voy a leerlo textualmente. Kant es sumamente fascinante. Aquí está. Ustedes mismos quiero que reflexionen sobre esto y cómo esta intuición interior no tiene figura alguna. Habla del tiempo, intuición interior a priori. Continúo. Procuramos suplir esta falta por analogía y nos representamos la sucesión del tiempo con una línea prolongada hasta lo infinito, cuyas partes constituye una serie que es de una sola dimensión, y derivamos de las propiedades de esta línea todas las del tiempo, exceptuando solo una, a saber que las partes de las líneas son simultáneas, mientras que las del tiempo son siempre sucesivas, de donde se deduce también que la representación del tiempo es una intuición, donde todas sus relaciones pueden ser expresadas por una intuición exterior. Es una intuición interna que se manifiesta en una intuición externa y que evidentemente nos permite conocer. Es
completamente brillante, pero a la vez confuso. Esta parte del tiempo es supremamente incognoscible como intuición interior, pero como intuición exterior que se refleja, nosotros la dividimos en pasado, presente y futuro, y organiza nuestro pensamiento, organiza nuestra razón de cómo conocemos el mundo. Evidentemente, Kant es alguien sumamente complejo, es un genio que estudia la filosofía desde enfoques empiristas y racionalistas y crea, reconcilia y propone un constructivismo muy interesante. En este sentido, Kant es un ejemplo. Sin embargo, vamos a hablar ahora sobre las diferencias clave que existen en el racionalismo y el empirismo que definen básicamente sus principios fundamentales. Como fuente de conocimiento, el racionalismo ve a la razón como fuente principal, y el empirismo proviene de la experiencia, y que todo conocimiento deriva de la experiencia. En este sentido, ciertas verdades existen de maneras innatas en el hombre con el racionalismo, y con el empirismo todo saber se construye a partir de la interacción con el mundo. Entonces Kant menciona, tienes razón, empirismo, tiene razón David Hume cuando dices que todo saber se construye a partir de la interacción con el mundo, pero yo voy a ampliar esto. Menciona Kant, nosotros juzgamos, conocemos el mundo, describimos el mundo cuando lo experimentamos, eso es correcto. Pero nosotros experimentamos este mundo porque existen ciertos principios innatos en la mente humana, las categorías, que nos sirven para hacer que exista una relación de correspondencia entre lo sensible y lo inteligible. Y esto evidentemente es lo mismo que le decían a Platón, le discutían a todos los, la mayoría de los escolásticos, de cómo en Platón se ve claramente esto, ¿no? Cómo tú, Platón, unificas lo que yo tengo en mi mano, que es algo sensible y que viene de las ideas, cómo esta relación persiste y cómo es posible que exista esta relación. Entonces, para responder esto, muchos filósofos como Spinoza decían que es que no hay ninguna separación entre lo inteligible y lo sensible, sino que esta separación es parte de una misma sustancia que es Dios, ¿no? Dios es la misma sustancia y lo sensible y lo inteligible, o como quiera decirlo, mente, cuerpo, son atributos de esta única sustancia, y en ese sentido no existe tal separación, sino se manifiesta como diferentes formas de esa misma sustancia. Y entonces acá ve que esto no lo completa ni llena de forma definitiva, y Immanuel Kant dice, ya, es de la misma sustancia, está bien, pero esta sustancia tiene que tener una base de la cual nosotros podamos entender aquello, y para ello Kant crea las
12 categorías, pero las intuiciones a priori de la sensibilidad como inicio de todo, que son espacio y tiempo, como intuiciones sensibles, bueno, intuiciones a priori sensibles de la sensibilidad o de la sensibilidad, en este sentido, que son espacio y tiempo. Esto está en la base de todo. El tiempo es mucho más importante que el espacio para Kant, y de acuerdo a esto tenemos estos dos sentidos, intuiciones a priori de sensibilidad, y luego para nosotros conocer, o sea, para nosotros decir conozco que eso es cuadrado, conozco que eso es causa-efecto, conozco que eso es un número 4, conozco que si tiro esto va a caer esto, conozco si la totalidad corresponde, es menor que las partes, conozco que todo hecho tiene una causa. Para decir esto, para nosotros tener entendimiento de esto, existen 12 categorías que se dividen en 4. 12 categorías que se dividen en 4 que determinan lo que yo voy a experimentar del mundo y voy a hablar de esto. En la crítica de la razón pura, al yo, al sujeto, es un sujeto trascendente, es la subjetividad trascendental, donde existe una totalidad, y esta totalidad no es que se manifieste en el ser humano, en el hombre individual, sino que esta subjetividad humana va a estar entendiendo sus categorías a priori, y al entender estas categorías a priori va a tener conciencia de sí mismo y va a poder decir esto pasa por esto pasa por esto y demás. Entonces, con Immanuel, con Kant tenemos dos formas de ver al yo. El yo en la crítica de la razón pura es el yo, es la subjetividad trascendental. La subjetividad trascendental, y tenemos más adelante el yo trascendental. El yo trascendental, en otro libro, en la crítica de la razón pura, no se diferencia, ¿no? Sino que es una evolución de este primer yo, donde es el yo como la capacidad de juzgar. Yo como la capacidad de juzgar. Yo voy a juzgar. Yo no significa que un cuerpo o una mente, sino es yo como la capacidad de juzgar. O que puede juzgar, que no quiere decir, es juzgar quiere decir describir el mundo, quiere decir entender el mundo, quiere decir darse cuenta del mundo. Eso es crítica, o eso es capacidad de juzgar en Kant. Entonces existe este yo como capacidad de juzgar, donde no es un yo físico, sino es un yo como la condición que tiene alguien de poder conocer el mundo, de poder juzgar el mundo. Evidentemente, esto es algo muy revolucionario, porque esto venía del problema de Descartes, ¿no? Descartes decía que el yo es una cosa que piensa, el yo es un yo pensante, y al ser algo pensante puede ser cualquier cosa que piensa. Y muchos críticos de Descartes le decían, pero ¿cómo puedes decir, Descartes, que somos una cosa nosotros? Nosotros somos diferentes a las piedras, diferentes a las plantas, diferentes a un objeto del mundo. No somos solo cosas pensantes. Y en ese sentido Kant dice, Descartes está bien lo que dijo Descartes, pero Descartes lo que quiso decir es que el yo es la capacidad de juzgar. En este sentido, en el contexto cartesiano, podemos decir que el yo es la capacidad de llegar a la certeza de que existe. Yo como la capacidad de cogito ergo sum, no como una cosa física, un objeto,
algo sintiente, sino como un yo, como la capacidad de juzgar. Un yo que tengo, bueno, el yo siempre lo relacionamos con algo, ¿no? Muchas veces con un cuerpo, con un yo mismo, pero cuando se menciona el yo como con capacidad de juzgar, entiéndanlo como que cada uno de nosotros no existe como un cuerpo, o no existe como individualidad, existe como un juicio sobre el mundo, existe como una manera de ver el mundo, la palabra perfecta, existe como la manera de ver el mundo. Entonces, esto evidentemente es lo que quiso decir Descartes, pero el lenguaje no le permitía hablar sobre esto. Con Kant ya se puede ver que es mucho más lógico. Kant tiene este enfoque riguroso en la filosofía. Kant no se le escapa ningún término suelto. Y cuando hablamos del tiempo como esta línea que se divide y que nos habla también del tiempo como otra línea, corresponde a un enfoque completamente innovador, revolucionario, y que evidentemente, si no lo interpretamos de forma simbólica como pasado, presente y futuro, no tendría mucho sentido. Pero igual no podemos entender la psicología de Kant tal como lo hizo. Él tiene su propio entendimiento sobre su propio pensamiento filosófico, y la interpretación que nosotros podamos hacer es hermenéuticamente confiable o fiable. Entonces se necesita una profundización mucho más completa para entender toda la visión del tiempo de Kant, ¿no? Como base de todo, como base de la sensibilidad. Esta parte del libro de Kant no se me va, no se me escapa. El tiempo siempre es interno porque es una intuición, y nosotros, por analogía, porque no tiene forma esta intuición, nosotros podemos por analogía representarlo como una sucesión, como una línea prolongable hasta el infinito. El tiempo no tiene forma, no tiene figura, no tiene color, nada. Entonces, por analogía, nosotros vemos el tiempo como una línea recta hacia el infinito, cuyas diversas partes constituyen una serie que es de una sola dimensión, cuyas partes es solo una dimensión. Entonces, imaginemos una línea recta, separadas, una parte, dos partes, tres partes, y que todas ellas constituyan una sola dimensión. Hasta ahí de acuerdo. Y derivamos de las propiedades de esta línea, con propiedades específicamente no se refiere a algo en específico, ¿no? Derivamos de las propiedades de esta línea todas las del tiempo. Aquí se le interpreta muchas veces como propiedades del tiempo, pasado, presente, futuro. Entonces, derivamos de las propiedades de esta línea todas las del tiempo, exceptuando solo una, pero no es una propiedad. Entonces, pero esa solo una, que realmente es, a saber que las partes de las líneas son simultáneas, pasado, presente, futuro, mientras que las del tiempo aquí separa las líneas simultáneas, y las del tiempo son siempre sucesivas, de donde se deduce también que la representación del tiempo es una intuición, porque todas sus representaciones pueden ser expresadas por una intuición exterior. Completamente fascinante. Kant, en la interpretación conocida, con la interpretación, por así decirlo, común que se le hace, es que las partes de la línea son simultáneas. Imaginamos el tiempo como una línea que va al infinito, y las partes de esa línea son simultáneas, o sea que son paralelas, van de acuerdo a la sucesión, simultáneamente, al mismo tiempo. Y habla también de las partes del tiempo, ya no de la línea, sino del tiempo como condición de posibilidad, como condición de posibilidad del conocimiento. Las partes del tiempo son sucesivas. Entonces,
hay una línea prolongable hasta el infinito que lo definimos como analogía del tiempo, porque no tiene figura. Entonces las intuiciones interiores no tienen figura y cuyas diversas partes, o sea, pasado, presente y futuro, sería una serie de una sola dimensión. Y pensamos ahí que hay muchos tiempos, pero hay solo uno. Solo hay un tiempo. Es como si nos diría aquella persona que vivió hace 100 años, sigue viviendo ahora, ¿no? Sigue estando ahí porque hay un solo tiempo. No hay muchos tiempos. Entonces, pasado, presente y futuro, que ya es una interpretación que se hace del libro, no está explícitamente dicho como hemos leído, y se las pone como propiedades del tiempo. Se expresan en una intuición exterior del pasado, presente y futuro, que son simultáneas. Serían aquí las partes de la línea del tiempo, y la línea recta, la línea del tiempo, son sucesivas. Entonces solo de esta forma tiene sentido que nosotros pensamos o intuimos que hay un pasado, presente, futuro. Sin embargo, el tiempo es sucesivo. La interpretación personal que hago es que no existe pasado, presente, futuro, solo nosotros interpretamos de esa forma intuitivamente, interna. Pero lo que sí existe es la línea sucesiva del tiempo. Eso quiere decir que todas las personas del mundo, como yo, capacidad de juzgar, han tenido esta línea sucesiva del tiempo, ¿no? Y el tiempo se ha mantenido vigente y vivo ahí, donde el tiempo ha sido siempre esa analogía en todas las personas. Eso es el tiempo en sí mismo, pero nosotros interpretamos como pasado, presente, futuro para conocerlo. Y esto es sumamente complejo y complicado. Eso quiere decir que el tiempo en sí mismo está ocurriendo el pasado, está ocurriendo el futuro, está ocurriendo toda la capacidad de yo pensante. Y evidentemente esto es una teoría del presentismo, donde lo único que existe es el presente como única marcador del tiempo, naturaleza del tiempo. Entonces, Kant soluciona primero el problema del tiempo, luego soluciona el problema del espacio y luego soluciona las 12 categorías, y que básicamente soluciona el racionalismo. Al empirismo lo soluciona con el tiempo y el espacio, y al racionalismo lo unifica con las 12 categorías. Y evidentemente los a priori de espacio y tiempo conllevan a un resultado experimental de cómo nosotros, gracias a estos dos a priori, sensibilidad de espacio y tiempo, podemos experimentar el mundo. Sin estos dos a priori no podríamos experimentar el mundo. Entonces unifica completamente el racionalismo y el empirismo. Por eso Kant es completamente brillante, genio. Él mismo dice, ¿no? Estoy haciendo el giro copernicano. Estoy haciendo, en otras palabras, estoy rompiendo el paradigma de racionalismo y empirismo. Estoy trayendo algo completamente nuevo y diferente. Bien, ahora vamos a hablar de la confianza en la razón o en los sentidos, ¿no? El racionalismo desconfía de los sentidos, ya que puede engañarnos. La razón pura nos ofrece conocimiento seguro y universal, mientras que el empirismo confía en la experiencia sensible como base para el conocimiento, y aunque los sentimientos puedan errar ocasionalmente, no hay otra vía legítima para adquirir saber. Evidentemente, existen ideas innatas en el racionalismo y defienden esta postura, como los principios matemáticos, ciertos conceptos morales universales, pero el empirismo niega esto, niega las ideas innatas, niega todos los contenidos de la mente, y el método de investigación es diferente, ¿no? Los racionalistas prefieren la deducción, partiendo de principios evidentes por sí mismos hacia conclusiones necesarias. Y el empirismo utiliza métodos inductivos basados en la observación de hechos particulares para llegar a generalizaciones. Y hay temas clave, ¿no? El racionalismo y el empirismo. El tema clave del racionalismo es la matemática, geometría, lógica,
áreas donde la deducción es fundamental. Y el empirismo, ciencias naturales, psicología experimental, conocimiento del mundo físico basados en prueba y observación. Evidentemente abordan la adquisición del conocimiento de forma diferente. El racionalismo sostiene que la mente humana posee capacidades innatas que le permiten conocer las verdades fundamentales sin necesidad de recurrir a la experiencia. Los empiristas, en cambio, afirman que la mente al nacer es una página en blanco y todo conocimiento proviene de la experiencia. Entonces, para los racionalistas, por otro lado, la adquisición del conocimiento es siempre un proceso interno. Con Descartes se hablan de dos conceptos, ¿no? La mémnesis y la reminiscencia. En ese sentido, se realiza el uso correcto de la razón para adquirir el conocimiento, y el conocimiento verdadero se obtiene mediante deducciones lógicas a partir de principios evidentes por sí mismos. Algunos racionalistas, como Descartes, proponen la existencia de ideas innatas, como la noción de Dios, la sustancia o los principios matemáticos que la mente reconoce de forma natural al reflexionar. Y los empiristas ven que la adquisición del conocimiento ocurre a través de las impresiones sensoriales de lo que vemos, sentimos, tocamos, oímos, gustamos, olemos y demás. Entonces John Locke distingue entre ideas simples y ideas complejas. Ideas simples derivan de la experiencia, ideas complejas que es una combinación de las ideas simples, se vuelven mucho menos simples, ¿no? Simple, idea simple, color, idea simple, tamaño, idea simple, forma. Entonces idea compleja, la unificación de estos tres, ¿no? Que corresponde a un objeto, evidentemente, o un concepto. Y esta perspectiva se ve al entendimiento que no crea conocimiento por sí mismo el entendimiento, sino que procesa los datos sensibles por medio de la comparación, reflexión y la generalización. Sin embargo, estos procesos que hace de comparación, reflexión, generalización conllevan ya ciertas estructuras mentales, ¿no? Y los empiristas reconocen esto, pero mencionan que solo son funciones y no son las estructuras a priori que determinan lo que hemos conocido. Evidentemente hay discusiones sumamente importantes en el siglo XVII y XVIII, que son debates filosóficos intensos, ¿no? Que no se trataba de una disputa académica simple, sino de una profunda discusión sobre los fundamentos del conocimiento humano y la naturaleza de la verdad. Los racionalistas, liderados por Descartes, Leibniz, Spinoza, defienden la primacía de la razón como el único medio fiable para alcanzar un conocimiento cierto, y para ellos lo sensible puede engañar, pero el razonamiento lógico, la matemática es precisa, ¿no? Se basan en principios innatos evidentes, ¿no? Y por otro lado, los empiristas John Locke, Berkeley, Hume, todas nuestras ideas provienen del contacto con el mundo exterior y cuestionan fuertemente la existencia de ideas innatas y señalan que los conceptos complejos se originan a partir de impresiones simples adquiridas por los sentidos, ¿no? Y uno de los puntos de máxima tensión en este debate fue el problema de la certeza, porque para los racionalistas la razón podía proporcionar conocimientos absolutamente ciertos, verdades matemáticas por ejemplo, y para los empiristas todo conocimiento humano está basado en la probabilidad de la costumbre, no en una necesidad lógica absoluta, como argumentó David Hume. Entonces esto concluye con Kant y se abre un nuevo, después vienen otros empiristas también, pero estos son enfoques. Nosotros pensamos que la filosofía es una ciencia acabada, pero es una ciencia en construcción, como lo hizo Kant, ¿no? Kant propone que todo conocimiento comienza con la experiencia, pero afirma que todo conocimiento no proviene de la experiencia, ¿no? O sea, comienza con la experiencia, pero no proviene de la experiencia porque tenemos ciertos a priori en la mente ya predeterminados, o sea, racionalistas con ideas innatas puras que tenemos en nosotros. Él denomina categorías a priori. Y según Kant, nuestra mente estructura la experiencia mediante esas categorías a priori. Y esto fue revolucionario en su tiempo, evidentemente, porque solucionaba ambos, pero incluso hoy en día hay muchos más enfoques que justifican diferentes fenómenos de la realidad. Bien, muchas gracias, nos vemos el día de mañana. Vamos a hablar mañana de la epistemología social, va a ser muy interesante el episodio de mañana, y entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense todos y conózcanse a sí mismos.